Noches con todos. Mi nombre es Dorisa Guamán Condori. Soy de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, carrera profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, curso de Fisiología, docente a cargo Dr. Germán Correa Núñez. El título del artículo es Los hongos micorrízicos arbusculares, que regulan la homeostasis de las poliaminas en las raíces de la naranja trifoliadas para la mejor adaptación del estrés por déficit de la humedad del suelo. Introducción. La putrescina en las plantas se origina a partir de la L-arginina y la L-ornitina a través de la acción catalítica de la arginina descarboxilasa y la ornitina descarboxilasa. Respectivamente, la putrescina sirve como sustrato para la biosíntesis del SPD bajo la combinación con la S-descarboxilada adenosilmetionina y luego la biosíntesis de SPM a través de la acción de adenosilmetionina descarboxilasa, que es la espermidina, sintasas y espermina sintasas. Una gran cantidad de estudios han demostrado que las poliaminas de las plantas están involucrados en una variedad de respuestas contra el estrés abiótico, según Alcázar 2020 y Upadhay 2020, San y 2020. Las funciones de las poliaminas en respuestas al estrés de las plantas incluyen actuar como un soluto compatible junto con el ácido aminobutírico, la glicina betaína y la prolina, estabilizar las membranas orgánicas, celulares y macromoléculas, actuando como cortadores de ROS y activando el sistema de defensa antioxidante. Considerar como moléculas de señal en las respuestas de estrés reguladas por ABA, regular los canales iónicos y participar en la muerte celular programada según Gutta de 2013, Minocha de 2014. Estos múltiples roles de las poliaminas sugieren importantes funciones celulares en las plantas mientras se enfrentan al estrés abiótico. Aquí tenemos el glosario. Materiales y métodos. En preparación del inóculo de micorrizos de hongos. Se eligió el hongo micorrízico arbuscular Puneliformis massosia de Walker y Schuler en función de su capacidad para mejorar la tolerancia de la sequía de la naranja trifoliada en la inoculación de esta cepa. La cepa de hongo se propagó mediante las esporas identificadas del trébol blanco en macetas durante 3 meses. El cultivo vegetal se llevó un mes después de las plántulas de 4 hojas de edad y tamaño uniforme. Se trasplantaron a macetas de plástico de 2,3 litros llenas de 2,8 kilogramos de mezcla autoclavada de tierra y arena. Al mismo tiempo se añadieron 100 gramos de inóculo de micorrizas de rizósfera de las plantas en macetas de cada maceta. 15 semanas después, la humedad del suelo en todas las macetas tratadas se ajustó al estado de riego de las plantas del suelo, diseñado como días antes de SMDS, que el SMDS es el estrés por déficit de humedad del suelo. Posteriormente, se ejecutó al cebado del SMDS, deteniendo el suministro de agua. Las plantas inoculadas con AMF y sin AMF se recolectaron a los días 0, 5 y 10 y 15 de SMDS durante los 15 días de SMDS. El contenido de la humedad del suelo se redujo un porcentaje de 18.08% a 4.18% en las plantas AM y de un porcentaje de 18.0% a 4.24% en plantas no AM. En cada cosecha se recolectaron 12 plántulas de 4 macetas de cada tratamiento. Como resultado, el experimento se dispuso en un diseño de bloques completamente al azar con inoculaciones de la AMF y no AMF, bajo el SMDS.
de 0, 5, 10 y 15 días. Se utilizaron un total de 32 macetas que contenían 16 macetas inoculadas con HMA y 16 macetas no inoculadas con HMA. El experimento se llevó a cabo durante 120 días. Determinación del crecimiento de las plantas y la colonización de micorrizas de raíces. Los parámetros de crecimiento de las plantas, como la altura de la planta, el diámetro del tallo y el número de hojas por la planta, se registraron antes de que comenzaran las SMDS. Y luego en cada cosecha, las plantas tratadas se dividieron en brotes y raíces. Se aclararon 6 segmentos de raíces de 1 centímetro de largo por la plata de una solución de KH al 10% y se tiñeron con azul ripa en ácido láctico. La determinación del potencial hídrico de las hojas y del contenido total de la clorofila. El potencial hídrico de las hojas se midió mediante el poliestireno de pseudoprolina emparejando con un microbolímetro de punto de rocío en una segunda hoja completamente expandida en la parte superior. Siguiente, determinación de las actividades enzimáticas metabolizadas por las poliaminas de la raíz. Las muestras de las raíces se lavaron en tampón fosfato preenfriado, seguido a la incubación de 0.1 gramos de muestras de raíces tratadas con 0.9 mililitros de tampón fosfato de 0.01 micras y finalmente el homogeneizado se centrifugó a 5.000 gramos durante 10 minutos y el sobrenadante se tomó para el análisis de la actividad enzimática metabolizada por las poliaminas, basado en ELISA, obtenido de Shanghai Enzyme Linking Biotechnology. Todas las determinaciones se realizaron de acuerdo con los manuales de usuarios recomendados. Los resultados tenemos el cambio de crecimiento de las plantas. En comparación de las plántulas no inoculadas con HM, las plántulas inoculadas con HM se registraron significativamente de P es menor a 0.05 y mayor altura de la planta, de diámetro de tallo, número de hojas por planta, biomasa de brotes y biomasa de raíces, que es en 68%, 10%, 44%, 69% y 46%, respectivamente, antes de que comenzaran las SMDS. Aquí tenemos el tratamiento AMS positivo y negativo. Las plantas en altura tenemos en centímetros, en diámetros y el número de hojas de las plantas, biomasas en brotes y biomasas en raíz. Cambios de la colonización micorrízica de la raíz. La colonización de micorrizas en un indicador es un indicador de que una determinada especie de micorrizas coloniza las raíces de las plantas hospedantes. La colonización de la micorriza de la raíz osciló entre 52.81 y 70.74%, y el déficit hídrico del suelo afectó marcadamente la colonización de micorrizas de la raíz. Curiosamente, la colonización de HMA de la raíz fue un 19% y 34%, significativamente menor a 0.05 micras, mayor en las plántulas inoculadas después a 10 días y 15 días de SMDS, que están expuestas al sol respectivamente. Aquí observamos el gráfico de micorrizas, de colonización de micorrizas y el estrés por déficit de la humedad del suelo, los días del estrés de déficit. Tenemos los cambios en la concentración de precursores de las poliaminas en raíz. La inoculación de HMA no cambió las concentraciones de L-arginina de la raíz de los 0, de 10, 15 días de SMDS, pero aumentó la concentración de las
argininas de la raíz de 5 de SMDS en un 26% sobre la inoculación sin HMA. Por otro lado, la concentración de L-ornitinina es la raíz que se mantuvo sin cambios entre las plantas inoculadas con HMA y sin HMA a los días de SMDS y fue significativamente de P menor a 0.05 micras, más altas que las plantas no inoculadas con HMA a los 0, 5 y 15 días de SMDS respectivamente. Como podemos observar el gráfico A es de L-arginina, B es de L-ornitinina y C es de acmatina y el S es de adenosilmetionina. Y podemos ver los días de los déficits del estrés. En discusión. En el presente estudio, la colonización del HMA de la raíz aumentó gradualmente con el tiempo del SMDS. Sin embargo, es difícil distinguir si el aumento de la colonización micorrícica se debe a la sequía del suelo o si contribuye al crecimiento de los hongos micorrícicos. Un aumento de la colonización de las micorrizas de las raíces bajo sequía sostenida del suelo puede ser causado por la reducción de la tasa de difusión de P en el suelo, lo que llevó a la disminución de los niveles de P en las plantas, estimulando así la colonización de hongos micorrícicos. Estudios anteriores han mostrado la importancia de las poliaminas en la colonización de las micorrizas de las raíces y la formación de micorrizas arbusculares. En este estudio, las plantas inoculadas con AMF también mostraron un mayor contenido de clorofila total que las plantas no inoculadas con AMF están expuestas al SMDS, donde las poliaminas, por ejemplo las SPM y las putresinas, actúan como protectores del fotosistema 2 para ejercer un papel protector en la fotoadaptación bajo el estrés abiótico. El trabajo duro puede centrarse en la relación entre la mejora de las micorrizas de la clorofila total y la regulación de las poliaminas en las hojas de las plantas hospedantes. Siguiente discusión. En el presente estudio también se observó la reducción de la hoja de las plántulas inoculadas con HMA y sin HMA bajo el SMDS, lo que indica el defecto de la SMDS en la limitación de la absorción de la agua en las plantas. De hecho, las hifas extrarradicales micorrícicas absorben directamente el agua del suelo y lo transfieren de regreso a las células corticales de las raíces que contienen micorrizas arbusculares para descargarlas al hospedador. Los precursores sintéticos de las poliaminas en las plantas incluyen principalmente en arginina, ornitina, asmatina y adenosilmetionina, que es el SAN. En las plantas de la arginina se transforma primero la asmatina y luego la putrescina, y la arginina y ornitina pueden transformarse entre sí. Tales cambios en las que la inoculada del HMA, que son los hongos micorrizos arbusculares, son expuestas al estrés por déficit de humedad del suelo, que podrían considerarse como un mecanismo de las respuestas del estrés de déficit. Beneficios para los HMA, que regulan la homeostasis de poliaminas en las raíces, de modo que las plantas inoculadas con HMA desarrollen una mayor capacidad para tolerar SMDS que las plantas no inoculadas con HM. En conclusión, determinamos que con este estudio los AMF facilitó la acumulación de precursores de la putrescina, del CAC, de las poliaminas y aumentó la actividad de las poliaminas sintasa, acompañado de una baja explosión oxidativa en naranja trifoliada en respuestas del SMDS. Por lo tanto, los AMFs moduló la homeostasis de la poliamina de las plantas hospedadoras para hacer frente de manera efectiva al estrés por déficit de humedad del suelo.
Dichos resultados que proporcionan pistas sólidas para comprender los mecanismos fisiológicos que imparten una tolerancia mejorada del estrés por déficit de la humedad del suelo en las plantas inoculadas con los hongos micorrízicos arbusculares, que es el HMA. Los estudios futuros deben destacar los mecanismos relacionados con la red reguladora de las poliaminas inducida por AMF a nivel molecular y particular de las señales asociadas. Gracias.